¿Qué significa un día más? Un nuevo comienzo. Una oportunidad. Hoy es un día más. Un día más para agradecer a Dios por todo lo que nos permite vivir. Un día más para amar, disfrutar y ser feliz. Un día más para fortalecer la fe en medio del dolor. Un día más es un milagro. La bondad de Dios se hace presente. Amanece, Sonríes, sigues adelante, caminas en fe, descansas en Dios. confías. Eso es un día más. Bienvenidos a Cheo y Vivi Podcast. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este programa de Cheo y Vivi. Estamos muy emocionados, muy contentos de que estén nuevamente acompañándonos en un nuevo capítulo. Un tema muy importante que muchas veces dejamos pasar o que tenemos una información equivocada, pero que hoy tenemos la oportunidad de poder escucharlo, de aprender y de crecer juntos como una familia. Así que bienvenidos, escríbanos desde dónde están, cómo se encuentran, qué ha pasado esta semana, si necesitan algún apoyo de oración, escríbanlo ahí. Siempre estamos muy pendientes de sus comentarios y agradecemos que nos estén acompañando hoy nuevamente. Amor, ¿cómo estás? Así es, bueno, buenas noches para los que nos ven en vivo en estos momentos, o buenos días, buenas tardes, no lo sé, porque muchos nos ven por diferido y en distintas partes. Quiero darles las gracias porque la comunidad cada vez es más grande y para nosotros siempre será una responsabilidad, y créanme, lo hacemos con mucho gusto y también con mucha humildad, de traer temas frescos, distintos, que nos puedan ayudar a la luz de la Biblia a encontrar muchas respuestas. Así que, como siempre, estoy muy feliz. Así es, y bueno, para poder comenzar, nos encanta recordarles las redes sociales porque es importante pues que estén conectados con nosotros, que se vayan enterando de cosas que vamos a estar publicando, temas de interés, bueno, varias cosas. Así que recuerden que estamos en Instagram, Facebook, YouTube, y también es muy importante que ustedes sepan que este contenido lo encuentran en Spotify. Qué importante es ahora tener esa herramienta de audio, no solamente video, que a veces uno está tan embolatado en muchas cosas, y bueno, tener la oportunidad de escuchar y hacer otras actividades pues es algo muy bueno. Así que en Spotify nos buscan como Cheo y Vivi Podcast y ahí pueden encontrar todo el seriado de todas las temporadas. Fíjate que yo no sé, y tal vez estoy metiendo en problemas al equipo, no lo sé. Pero creo que no solamente, o sea, Spotify es nuestra plataforma donde más nos escuchan. Claramente es una buena plataforma para los podcasts, pero también hay otras plataformas donde creo que este contenido también. Bueno, entonces si las hay, seguramente aparecerán acá abajo, donde ustedes también pueden encontrar el contenido, y son contenidos de verdad de mucha edificación. Tenemos temas históricos, temas doctrinales, temas muy profundos, temas vivenciales, así que mejor dicho, hay de todo para escuchar. Así es, y mira lo chévere que es de pronto encontrar un formato un poco más fresco, donde a nosotros nos gusta generar una conversación en torno a muchos temas donde ustedes puedan participar, y nosotros como familia, como matrimonio y sobre todo como personas que aman mucho a Dios y que disfrutamos la palabra de Dios, pues podamos encontrarle siempre esas respuestas que son de edificación. Así que pues bueno, no siendo más, bienvenidos para todos. Así es, entonces vamos a comenzar. A nosotros siempre nos gusta comenzar orando porque lo principal en este programa se trata de Dios. Siempre nos gusta tocar temas donde lo principal y a quien se le exalta y se le dé la gloria es a Dios. Así que por favor, donde estés, y si lo puedes hacer, acompáñanos en esta oración para que este programa sea de bendición, no solo para tu vida, sino para la de muchos que seguramente van a estar escuchando. Así que, Padre, hoy yo te quiero dar gracias por este momento. Te doy gracias por la vida de mi esposito que está aquí, Señor. Gracias por mi vida, gracias por toda la vida de nuestro equipo que nos apoya para sacar este producto tan bueno, Señor, lleno de tu palabra. Gracias por nuestra iglesia, nuestros pastores, por nuestros amigos, Señor, por nuestra familia. Gracias por todos los que están aquí conectados porque hacen parte de nuestra casa. Oramos en el nombre de Jesús para que tu presencia esté en este lugar,
para que sea un tema que toque vidas, corazones, que tú nos puedas hablar, Señor, nos ayudes a encontrarte, a que todo lo que hemos pedido en oración pueda ser resuelto, porque tú tienes el poder de hacerlo. Te bendecimos, te damos gloria, honra y alabanza en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, para los que les gusta tomar apuntes, hoy tenemos un programa titulado Sanando. Y es que venimos hablando de las emociones y resulta muy importante hablar sobre la sanidad interior. Sí. Este es un término que muchas veces escuchamos y que no logramos entender a profundidad. Hoy quisimos tocar este tema y poder hablar un poco sobre la experiencia de sanar. Sí. Y digamos que lo entendemos de esta forma, partiendo del hecho de los temas que hemos hablado anteriormente. Y hablábamos, no sé si ustedes recuerdan en programas pasados, de hecho tuvimos 2 invitados que son médicos y hablábamos de la salud también emocional y lo que muchas veces resulta afectar otras áreas de nuestro cuerpo, algo que puede llegar a ser mínimo, pero resulta siendo algo muy grande. Ahora, es muy importante entender todo lo que Cristo ha hecho por nosotros y yo creo que ese es el fundamento de este programa. Y como hablábamos de las emociones, pues hay muchas cosas que todo cristiano debe sanar, debe sacar de su vida para justamente hacer lo que Dios nos pide que hagamos, que es honrarlo. Yo recuerdo que tú en un devocional o no sé si fue un devocional o le hablabas a alguien, recuerdo escucharte a ti decirle a esas personas, lo único que Dios nos pide es que lo adoremos. Lo único que Dios desea del ser humano es que le dé gloria. Y cuando uno piensa en esto, es algo muy profundo, algo muy grande. Y muchas veces podemos estar lejos de hacerlo, con nuestras actitudes, con lo que hay en nuestro corazón y con lo que no estamos dejando que Dios haga. Entonces, este tema que se llama sanando viene más allá de lo físico, porque muchas personas lamentablemente buscan a Dios por el milagro físico, sino que Dios cuando hace una obra la hace perfecta y la hace a través de una sanidad que es en el alma, en el corazón y en el espíritu. Así es, y es que eso que tú dices a mí me da mucho pie para de pronto hablar sobre todas las áreas que tenemos que sanar. O sea, yo creo que en algún momento todos nos hemos sentido vulnerables y más que vulnerables hemos sentido el dolor, nos hemos sentido lastimados. Y claro, en el programa pasado hablábamos de las emociones. Muchas de estas emociones nacen de momentos que pueden ser demasiado dolorosos. Sí. Yo creo que si todos, no sé, hacemos un listado de esos momentos que pudieron marcar nuestra vida y que nos, no sé. ¿Te condicionaron a alguna actitud o a sentir algo? Claro, ahora, fíjate que los que hemos experimentado la sanidad en Dios, pues nosotros hemos visto esa obra sanadora. Y algo que yo he aprendido con el tiempo es que, bueno, tal vez, no sé si se logra ver, yo tengo una cicatriz. Yo a los 3 años tuve un accidente. Yo estaba, desde pequeñito he sido muy inquieto. Entonces... Y todavía lo es. Estamos viviendo en Villavicencio. Para los que no son de Colombia, es una ciudad muy cerca a Bogotá. Y vivíamos en un conjunto de casas donde había un parque muy cerca a la casa. Yo no tengo recuerdos, la verdad, pero lo que me cuentan mis papás es que yo salí de la casa, sí, o sea, abrí la puerta, me bajé de la cuna, ellos me habían dejado ahí y me fui al parque donde están jugando mis 2 hermanas. Ellas están en un columpio y con la esquina del columpio me pegué en toda la mitad y me tuvieron que tomar puntos. Pues bien, hoy en día yo veo mi cicatriz y todas las veces que me veo en el espejo, ¿recuerdas ese evento? Sé que hubo un evento en mi vida que sanó completamente. Ver la cicatriz es muchas veces tener el recuerdo de lo que yo viví, pero ya está sano, ya no me duele,
¿sí? Simplemente queda una cicatriz que es un Una recordatorio, marca. pero pasó. Muchas veces el dolor emocional también puede que nos deje ciertas cicatrices, pero hay heridas de heridas. Es decir, una cosa es de pronto tú tener una herida abierta todo el tiempo que te está causando mucho daño y otra muy diferente son esas heridas que tú le has colocado a los pies a Dios para que Él las sane. Y muchos de nosotros, porque todos los que hemos nacido nuevamente, con seguridad podemos recordar de nuestras heridas. Sí, Pero claro. cuando nosotros nos vemos en un espejo espiritual, si se quiere, podremos ver que Dios sanó esas heridas. Claro, hablamos de ellas, recordamos lo que sucedió, pero cuando Dios sana, hay una obra nueva en nuestro ser. Ahora, yo creo que cuando uno habla de esas cicatrices, es justamente para dar testimonio de la obra que Dios ha hecho. Porque pues si fuéramos perfectos, ¿a qué Dios mostraríamos? Y digamos que eso pasa con la cicatriz. Tú puedes contar, no, me partí el brazo y yo fui al médico y me hizo y me curó y sané de tal manera y se da un testimonio de ese médico. Ahora, con Dios sucede lo mismo. Con Dios, Él permite que esas cicatrices queden visibles, pero para darle gloria a Él y para decirle, sí, esto pasó, pero es que tú en mí ya eres libre. Ya conmigo tú has encontrado sanidad, ya la obra ha sido perfecta y completamente hecha. Entonces me parece muy, muy valioso la analogía y de pronto muchos de los que están escuchando nos deben decir, oiga, a mí me pasó alguna vez algo parecido y recordarán esos eventos. Sin embargo, para el programa, yo simplemente quiero que tú hagas una evaluación. Como dije, hay cicatrices de cicatrices. Y yo las clasifico de esta forma porque yo veo heridas que fueron sanas y que hoy simplemente son un recuerdo, Sí, al cual no nos aferramos porque Dios lo sanó. Está la cicatriz como un recordatorio de lo que pasó, pero no genera dolor. Hay personas que tienen una herida abierta. De esas que cada vez que haces un pequeño movimiento causan mucho dolor y hasta sangran porque está abierta. Y yo siento que cuando esto lo vemos a nivel espiritual y emocional es porque muchas veces la persona que tiene esta herida no se ha permitido la oportunidad de experimentar una sanidad verdadera en Dios. Y eso es lo que vamos a hablar hoy. Y por eso quiero que tú que me estás viendo puedas responderte cómo está de pronto tu corazón frente a Dios, cómo está tu mente, cómo está tu alma. Y créeme que Dios, claro, Él hace una obra, pero lo veíamos que su obra es completa. Nosotros somos un ser humano integral y Dios purifica y santifica todo lo que somos, es decir, nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu. Entonces nosotros no podemos, y lo digo con mucho dolor porque siento, por ejemplo, que hay personas que se aferran mucho al duelo. Entonces han perdido un familiar y claramente nosotros respetamos, no somos indiferentes, Dios tampoco es indiferente a tu dolor. Pero cuando nosotros vivimos un duelo y lo prolongamos y lo prolongamos y lo prolongamos y no invitamos al Espíritu Santo a que haga una obra en nuestro corazón, a que Él nos dé ese alivio y ese descanso, nosotros muchas veces nos estamos convirtiendo en personas diferentes a las que Dios quiere que nosotros seamos. sí. No, y lo que yo iba a decir es que quiero que pensemos en el momento en el que aceptamos a Cristo y tomamos la decisión de hacerlo. Cuando alguien asume el hecho de ser sano, lo hace porque es una persona valiente. Y esto va a sonar extraño, pero cuando hablamos de la sanidad del corazón, ¿sí? O la sanidad del alma y la misma sanidad espiritual, pues cuando una persona dice, Señor, yo quiero que me sanes, evidentemente tienes que tener una exposición de qué te va a sanar Dios. Vas al médico y en el médico tú le dices, mire, lo que pasa es que no estoy durmiendo porque me duele la cabeza. Sí, expones tu situación.
Y cuando lo hacemos delante de Dios para que Él nos sane, es un acto de valentía porque le estamos entregando toda nuestra confianza a Él. Cuando tú te abres a Dios y le cuentas todo y le dices, Señor, ya, yo quiero sacar esto no está bien, te acepto, te necesito, deja que entres a mi vida, me haz lo que necesites hacer, pero hazlo. Eso es un acto muy valiente, decirle, es que yo no puedo hacerlo, necesito confiar en ti, y literal es como un niño cuando se bota a los brazos de papá, que dependerá de papá si lo agarra. Y el niño no está pensando en, ¿será que mi papá me va a agarrar o me va a dejar caer? No, un niño confía y se bota y dice, ok, no lo pude hacer yo, lo haces tú. Y eso mismo pasa con Dios. Entonces, digamos que antes de ya empezar puntualmente en el tema en sí, porque ya lo empezamos, es déjate sanar por Dios. Y eso requiere una exposición y eso requiere sacar todo. Y lo que uno es, y como la misma palabra dice, desnudarse ante la presencia de Dios, porque Él tiene que hacer la obra y ser valiente y afrontarlo y dejar y confiar en que Dios lo va a hacer. Así es, y eso nos lleva a que nosotros podamos responder una pregunta. ¿Qué es la sanidad interior? Y es un término que nosotros hemos escuchado, sobre todo si a ti te gusta la teología, con seguridad si has pasado por un seminario, un instituto bíblico, con seguridad te han debido hablar sobre la sanidad interior. Pero hoy en día me parece muy apropiado hacerlo desde una óptica bíblica. Sí. Y yo creo que es muy importante entender realmente qué significa que Dios sane nuestro interior. Entonces, fíjate, yo tengo acá una definición para que todos podamos de pronto entenderlo de una forma mucho más sencilla. Más sencilla, sí, total. La sanidad interior hace referencia a la obra de liberar a las personas de los efectos emocionales negativos de experiencias dolorosas por parte del Espíritu Santo. Eso es lo que más o menos a grandes rasgos es la sanidad interior. Sin embargo, fíjate lo importante que es entender la sanidad interior como un acto de esa obra y es un acto espiritual. Eso es algo muy importante porque hablando y investigando un poco más de este tema, nosotros veíamos que desafortunadamente a raíz de este término, muchas falsas doctrinas a nivel cristiano han tomado posturas erráticas. Entonces, les pongo un ejemplo. Hay personas que confunden dentro del cristianismo movimientos de la nueva era y entonces utilizan, no sé, algunas técnicas de regresión o de misticismo, si se quiere, para que la persona pueda regresar a su pasado y de esa forma sanar, involucran a Dios a través de la experiencia de la persona. Y esto obviamente es un error muy grande porque aleja a la persona de conocer a Dios a través de la palabra de Dios. Quieren conocer a Dios a través de sus experiencias personales. Y obviamente, y entiendo yo que las personas que lo hacen con buena, con mala fe, lo que sea, pues lo van a encaminar a que por medio de esa experiencia puedan conocer a Dios, pero bajo sus emociones, bajo sus experiencias, pues poco a poco, si tú alejas al Dios de la Biblia, al Dios del verdadero evangelio, pues lógicamente las personas poco a poco van a distorsionar la imagen correcta de Dios. O sea, que entiendo que lo que dices es que de acuerdo a las emociones que haya tenido en X suceso que lo hacen regresar a él, puede desdibujar la imagen correcta de Dios y hacer un Dios adaptado a su vivencia. Eso es más o menos. Eso es. Ok. Pero ¿qué es lo importante de todo esto? La gente dirá, bueno, ¿y entonces cómo puedo aplicar la sanidad interior? O cómo es a la luz de la Biblia correctamente hacerlo, porque yo considero, y no sé tú qué piensas, pues que todo cristiano en algún momento tiene que pasar por ello. Yo creo que, pues, no sé, muchos han podido experimentar situaciones que incluso yo a veces creo que hay situaciones que te sacuden tanto que son ellas las que te llevan a Dios. Exacto. Entonces ahí
creo que, por supuesto, en todo hijo de Dios que nace de nuevo, pues tiene que entrar la obra del Espíritu para hacer algo en esa vida. Claro, ¿qué sucede? Es muy importante que si nosotros estamos en el rol de consejeros, podamos trazar una línea en la vida de la persona que estamos aconsejando, de la persona que está pasando por un momento difícil y requiere de la sanidad interior. Lo primero es identificar si la persona ha nacido nuevamente en Cristo o no. Esto es muy, muy importante porque lógicamente entender esa circunstancia nos llevará a que la persona a través del nuevo nacimiento pueda experimentar justamente a través de la obra de Cristo, la obra del Espíritu Santo, poder identificar que a través de ese nacimiento va a encontrar su sanación. Y fíjate que hay un ejemplo del cual hablaremos seguramente en unos instantes que a mí me encanta, que es sobre la mujer que sufría pues de ese flujo de sangre constante. Llevaba 12 años sufriendo. Pero en ese milagro Dios hizo una obra tan completa que no solamente hizo un milagro en términos físicos, es decir, sanó su dolencia física, sino que ese es un milagro que tiene una transformación y una sanidad en su interior. Yo ahorita vamos a estudiar un poco lo que estamos hablando a través de la Biblia, pero lo interesante, y esto es una buena noticia, por eso se llaman buenas nuevas, y es que yo no sé si de pronto la persona que nos está viendo en estos momentos siente que está viviendo el peor momento de su vida, está viviendo un desamor, está viviendo un rechazo, está viviendo, no sé, un momento una pérdida, donde algo que te sufrió una pérdida o fue vulnerada física, psicológicamente y en otras áreas. Lo cierto es que si tú estás viendo y te sientes identificado porque tienes un dolor muy grande en tu alma, la invitación que te hago es que puedas acercarte confiadamente a Cristo y entregarle su vida. Porque si tú lo haces y dejas que ese viejo hombre, ese viejo ser de el que en estos momentos te lamentas, pueda volver a nacer nuevamente en Cristo. ¿Cómo así? ¿Cómo entender el nuevo nacimiento? Y fíjate que habrán muchas personas que se preguntarán esto del nuevo nacimiento, ¿de qué se trata? Porque no lo entiendo. Pues bien, esta fue la misma pregunta que Nicodemo le hizo al Señor Jesús. Claro, es que Nicodemo, una persona conocedora, ¿no? Porque no era cualquier persona. De hecho, lo busca de noche secretamente y le dice a Jesús, pero ¿cómo nazco de nuevo? Es que no este entendía misterio el concepto. no lo entiendo. Claro, y de hecho le hace una afirmación como, tengo que entrar nuevamente al vientre de mi madre para nacer. Esto se trata de algo físico, de otro mundo. Yo no sé el que se imaginaba. Y Jesús le dice, es tan sencillo como que dejes que simplemente Dios entre a tu corazón y empieza el Espíritu a renovar nuestra mente, pensamientos, formas de actuar, la concepción misma de Dios, la misma fe. Eso es nacer de nuevo y a partir de ahí, y creo que es muy importante también mencionarlo, pasa como la mujer de la que hablábamos, o sea, todos los milagros de Jesús físicos traían una sanidad espiritual, absolutamente todos. Todos llevaban a la persona a entender que a través de Cristo había perdón de pecados y a partir de ahí, pues la vida era completamente nueva. Cuando somos nuevos en Cristo, nuestra mente es absolutamente renovada. Entendemos que cualquier sentimiento, sensación, emoción que nos lleve a algo equivocado, pues no hace parte de Dios, no le pertenece a Dios. Ni el odio, ni el rencor, ni el rechazo, ni la maldad, ni llévelo a cualquier otro de los términos que estoy mencionando, no pertenecen a Dios. Y ahí es donde hay que tener cuidado y saber que si Dios entró a nuestro corazón, el Espíritu ha hecho una obra completa. Amén. Y fíjate que, ¿por qué es necesario el nuevo nacimiento? Quiero que por favor, para hablar del nuevo nacimiento, me acompañes en Romanos 6:4, pero antes quiero leerte Hebreos 12, versículo 1 al 2. ¿Qué dice? Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe,
el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Acá, básicamente, la invitación que nos hace la palabra de Dios es que debemos despojarnos de todo peso. Y Sí, yo quiero invitarte porque, vuelvo y digo, todos estamos buscando estar bien. En estos momentos, uno de los términos que más encontramos en todas las áreas, en todos los contenidos digitales, escritos, no lo sé, es el término bienestar. Entonces, las personas buscan bienestar en su calidad de vida o buscan bienestar en su salud física y les gusta hacer ejercicio, o buscan bienestar y en su buscan trabajo, en alimentarse mejor, en su, o buscan distintas sí, formas en de su trabajo, alcanzar. en su casa, en su, bueno, en su familia, en su economía, en tantas cosas. Pero muchas veces no nos ocupamos de estar bien para Dios. Y no solamente lo debemos hacer para Dios, sino incluso para las personas que nos rodean. Claro. No en vano, por eso el Señor Jesús resumía que habían dos grandes mandamientos, pero para poderlos cumplir de forma cabal, nosotros tenemos que estar bien, porque si no estamos bien, no vamos a poder amar a Dios con todo nuestro ser, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alma. Y si no estamos bien, tampoco vamos a poder amar a todos aquellos que lo necesitan. Claro. Entonces, nosotros tenemos que entender que este es un tema muy importante. Ahora bien, la palabra nos está invitando a que tenemos que despojarnos. Y despojarnos es un verbo. Y este verbo, cuando lo entendemos, es que nosotros tenemos que entregar, porque es un peso que nos está impidiendo seguir. Y yo no sé tú, pero hay muchas personas a nivel cristiano que se les dificulta caminar en su vida de la fe porque tal vez no se han dado cuenta que tienen encima una carga muy grande. Y yo sé que estamos hablando muchas veces de una carga de pecado porque acá la palabra no la menciona, pero también cargamos muchas veces un peso muy grande a nivel emocional y no queremos soltar, o más bien pensamos que Dios no tiene el poder o que no tiene la capacidad para sobrellevar y sanar nuestro dolor. Y a veces no solamente es que no creamos que tiene el poder, sino que es más como, yo sé que Dios es poderoso, pero no le das la suficiente confianza para hacerlo. Es como, sí, yo creo en un Dios que puede hacer todo, pero te quedas en palabras. Y era lo que hablábamos, de la misma valentía de tomar la decisión y decir, esto que está pasando en mi vida no está bien, no me conviene, no me hace bien. Como cuando uno habla del perdón, por ejemplo, Ujú. que uno siempre le dice a las personas, perdonar es un acto complejo. Y uno siempre les dice, no lo hagas por ti. Perdón, no lo hagas por él, hazlo por ti. Porque es que esa persona a la que tú, mejor dicho, le guardas tanto rencor, ella hasta ni enterada puede estar y no lo está sintiendo. El que lo está sintiendo eres tú. Y perdonar es difícil. Pero cuando tú lo logras hacer, te liberas, es literal lo que tú estás diciendo, te quitas ese peso de encima, ese lastre que tú dices, todos los días te levantas mal, amargado, llorando, no, ya no sabes ni qué orar, te desentiendes incluso de la parte espiritual porque sientes que Dios no te escucha, es que lo que hablábamos la vez pasada también de las emociones, una cosa lleva a la otra y lleva a algo más grande. Entonces hay que tener mucho cuidado y también, bueno, si decimos ser personas de fe, si decimos amar a Dios, pues entonces hagámoslo literal como dice la palabra en Deuteronomio 6, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con todo lo que tú eres, no a medias, porque la obra del Espíritu no es a medias. Claro, claro. Y es que tratando de retomar, entonces nosotros decíamos que nosotros tenemos que identificar si la persona ha nacido nuevamente o no en Cristo. Y yo les pongo un ejemplo básico. Acá hay contrastes y yo le doy gracias a Dios porque eso ha sido una combinación perfecta. Y es hermoso ver que en medio de esos contrastes Dios unió a dos personas con vidas tan diferentes. Eh, yo no nací en una cuna cristiana y yo cuando pienso en lo que me llevó a buscar ciertamente
en Dios fue justamente la necesidad de tener una sanidad interior. El Y dolor te llevó a. claro, y ahora siempre hay un campo muy grande para maniobrar y tomar decisiones. Es decir, todos nosotros somos conscientes del dolor que llevamos por dentro, siempre. O sea, nadie más que tú lo conoces. Sí. Y tratar de exteriorizarlo seguramente va a ser un intento fallido para que otros puedan saber lo que está pasando en tu corazón. Ujú. Pero nosotros somos conscientes. Y yo recuerdo mucho ese momento en mi vida, por lo menos. Yo era consciente de el dolor que llevaba en mi corazón. Sí. Y hay muchas personas que prefieren ignorarlo y seguramente llevarlo como un escudo para justificar todas sus malas decisiones. Sí. Entonces, y esto es algo que ha tomado mucha escuela y mucho auge en este tiempo. Yo no sé si tú te has dado cuenta, pero hay personas que cometen muchos errores y de alguna forma quieren contar una historia para justificar. Y claro, existe la historia, el dolor es real, pero también hay otro camino, también hay un Dios verdadero que nunca ha sido indiferente al dolor de nadie, de ninguna criatura. No estoy hablando solamente de los hijos de Dios, porque la gracia que Dios ha dado es una gracia que cualquier persona que la busque la va a encontrar. El punto acá es que Dios ha abierto siempre ese camino que nos conduce a la gracia a todos. Sí. Y yo recuerdo, por lo menos en mi caso personal, que esa fue la oportunidad donde yo pude decir, esto está pasando en mi vida, necesito a Dios, Sí. necesito que Él haga una obra y me demuestre que Él es un Dios real, porque si lo es, Él va a sanar esto que está pasando en mi corazón. Hoy soy un testimonio vivo de creer que cuando nosotros nacemos nuevamente, muchas cosas de ese viejo hombre quedan atrás, Sí. incluido el dolor, incluido la tristeza, el sufrimiento, y que la obra que Cristo hace por medio de su Espíritu Santo es una obra completa. Por eso es importante que leamos Romanos 6:4. Bueno, Romanos 6:4 dice, pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo, y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir a una vida nueva. Así es, a través de Cristo podemos experimentar una vida nueva. Y en mi caso personal, experimentar la sanidad en mi corazón, como tú decías, me dio la capacidad de perdonar. Y tuve que aprender a soltar, como decía Hebreos, había un peso muy grande sobre mi espalda y despojarme de ese peso era algo que era necesario para poder Total. tener la sanidad. Y despojar fue decirle, Señor, yo te entrego a esta persona. Claro. Me duele, Claro. me está doliendo y me duele porque me lastimó, porque he experimentado el rechazo, porque he experimentado la ausencia. Sí. Y me duele, experimento el dolor a través de esto. Experimento la desesperanza de no encontrar una base firme en la que yo pueda apoyar mi vida. Necesito que tú seas todo para mí porque siento que no tengo nada. Y en ese momento llegó Dios. Y fueron cosas muy físicas, muy personales que pasaron, materiales, pero sobre todo espirituales. Absolutamente Cuando yo te hablo perceptible, sí. y de pronto les comparto, yo era muy joven, tenía 17 años. Eras, no, sigue siendo, no te des tan duro. Bueno, en ese momento tenía 17 años. Sí. No sé cuántos me pongan, muchos me ponen mucho por mi barba, me va a tocar quitármela, pero a mi esposa le gusta y si a ella le gusta, entonces ya Nada que hacer, gano donde yo. manda capitán, Gano yo. no manda marinero. El punto es que yo tenía 17 años y yo recuerdo una noche. Mm. Y esa noche, por ejemplo, no sé si alguien se siente identificado, pero hay una noche donde yo estaba muy triste. Era un martes, nunca lo voy a olvidar.
Y ese martes yo estaba en casa de papá, eh, llegué muy triste y parte de acudir a Dios era que nunca me ha gustado cargar a nadie como con mis dilemas, con mis problemas. Los Ah, cargas tú solo, exacto. tú Y más contigo. cuando uno es joven, uno siente que uno Sí, puede con el mundo, que uno no pueda con nada. Esa es la realidad. Entonces, yo llegué y me encerré en mi cuarto, algo que nunca hago porque no, o sea, no me gusta. mm, Y en mi casa nunca se acostumbró a esto, siempre, no fue una exigencia, pero siempre hemos sido personas de puertas abiertas. Pero de repente ese día yo llegué y cerré la y puerta. la puerta Ujú, y tuve mi primera conversación con Dios. sí. Y entonces le dije al Señor, Señor, estoy muy mal, estoy... Y me puse a llorar y le conté lo que había en mi corazón. Y en ese momento comencé a sentir una necesidad de Dios tan grande que dije, yo no quiero dormir. Y la necesidad iba encaminada, y te lo digo así, encaminada a aferrarme al dolor. Quería Entonces, seguir claro, sintiendo el dolor y y entonces llorar y uno como llorar. es en ese momento, no sé, como un masoquista emocional, Más sensible de lo normal. entonces yo dije, no, pues yo voy a abrir las puertas, No, la la puerta no, la ventana. ventana de mi cuarto para sentir frío y que eso no me dejara dormir. Y yo poder de pronto divagar en mi pensamiento y llorar y en mi tristeza, pues usted no sabe lo que pasó esa noche. Esa noche sentí un calor que nunca había sentido. O sea, quería sentir frío, me quedé dormido, no quería dormir y Pero quedé durmió. dormido y me sentí un abrigo, un calor que nunca voy a olvidar. Al otro día me levanté y lo extraño de todo fue que dormí como nunca. Y lo segundo es que no estaba arropado y había sentido que había sido la mejor noche de mi vida. Pues ese miércoles había servicio en la iglesia y fue el miércoles donde le entregué Tu mi vida a vida a Cristo. Dios. Ujú, Y desde ahí él hizo una hora y aprendí a perdonar, aprendí a soltar. Y claro. el perdón lo experimenté porque, claro, cuando experimenté el amor de Dios, no me sentía digno de merecer algo tan bueno como el amor de Dios. Y veía mi vida y yo decía, cómo es que Dios puede amar a alguien como yo? Y no me sentía digno. Y cuando entendí de pronto ese amor, dije, así como Dios me perdonó a mí, tengo yo que perdonar a los que me han ofendido, a Sí. los que me han rechazado. Y comenzó Dios a sanar mi corazón, ¿sabes? Y comencé a experimentarlo. Y cuando yo acepté a Cristo y el Espíritu Santo dentro de mi vida, cambió todo, todo. Sí. Y por eso yo te digo que la sanidad interior comienza con la nueva vida en Cristo. Porque muchas veces pensamos que la obra redentora de Cristo es simplemente el pago por nuestro pecado, que claramente lo es, pero también es una obra muy integral porque Dios cambia todo lo que somos. Es que esa es una palabra clave. Es un cambio integral, porque no podemos limitar a Dios. Y ahí va la diferencia en la decisión en que que tú asumes. Porque hay muchas circunstancias que te llevan a Dios, muchas. Y Dios es un Dios absolutamente perfecto que te permite ciertas cosas para reconocer que lo necesitas. Sí, o sea, nada más que hacer. Pero también está en ti tomar esa decisión y dejar y soltar y confiar y hacer una correcta sanidad interior. Sí, Exacto. es no desdibujarlo a él, es dejar que él haga lo que debe hacer. Yo por eso a todos acá les hablo porque este podcast pues tiene como objetivo a veces sacarnos de la tarima porque a veces los temas que explicamos necesitan muchas veces esa formalidad y claramente que es la palabra de Dios la que nosotros tenemos que explicar. Pero cuando hacemos esto, de pronto me gusta salirme mucho de, de esa imagen casi que de independencia que ningún hombre la debe tener, porque todos debemos ser dependientes de Dios. Y yo quiero decir algo, o sea, para mí es fundamental que nosotros entendamos desde nuestra perspectiva que Dios tiene la capacidad de
sanar lo que estamos pasando. Yo no sé lo que estés pasando, pero yo sí quiero decirte algo. Cuando de pronto las personas nos ven a nosotros hablando en un podcast o en una prédica, muchas veces las personas dicen, es que usted no sabe lo que yo siento. Usted no sabe lo que yo he pasado o lo que estoy pasando. Entonces yo a veces los veo y yo me veo reflejado a los 17 años. Y puedo sentir lo que tal vez tú estás sintiendo. Claro. Y hoy estoy acá y puedo decir, soy libre, completamente libre del dolor que en ese momento había en mi corazón. Y así como tengo esta cicatriz desde los 3 años y hoy es una cicatriz que todos los días veo cuando me pongo al frente del espejo. Digo, uy, qué niño tan hiperactivo, qué niño, mejor tan dicho, inquieto, vea lo que le pasó. inquieto y mire lo que le pasó. Pero ya no me duele. Pero mira que hay algo que me parece importante resaltar y es respecto a un artículo que leí en estos días que yo te lo compartí respecto a las emociones de los jóvenes, de los adolescentes, que los que ya hemos pasado por esa etapa sabemos que es una etapa compleja. La vida se ve diferente, Claro, se siente totalmente. diferente y se asume diferente. Entonces tampoco es al caído caerles, no, sino que es difícil y los que somos padres, y si tú ya eres padre de algún adolescente, entenderás por lo que te estoy diciendo. Nosotros hasta ahora no, nuestros hijos son chiquitos, pero vamos para allá. Pero leía así, Dios mío, uno dice, padre, lo que se me viene, pero leía y decía que en este tiempo en donde se habla mucho de salud mental, de lo que está sucediendo alrededor del mundo y de los jóvenes, hay muchas de estas terapias que pueden ser efectivas médicamente, pero que lamentablemente hacen que la concepción de la persona sea yo salí de esto por mí, yo lo superé por mí, yo tuve la facultad claro. de hacerlo. El super yo. Claro, cuando yo te invito a que de verdad le inculquemos esto a nuestros hijos y tú también lo entiendas, joven, es que no es por ti. Y nosotros los hijos de Dios entendemos que dependemos de Dios. Claro. Y que la obra la hace Dios y que si Dios nos sacó de ese lodo cenagoso literal, de ese dolor, de ese momento o de ese vicio o de ese pecado que nos tenía por allá hundidos, fue Él. No fuimos nosotros. Entonces me parece muy valioso que por medio de tu testimonio no digas yo lo hice, porque no, acá claramente hay una obra de Dios, porque es que hay cosas que pasan sobrenaturales. Claro, y fíjate que eso es lo que yo de pronto decía, o sea, y lo pongo analógicamente, yo me veo acá y como les explicaba, pues sé que tuve un accidente y ya no, o sea, el médico hizo un excelente trabajo, no sé si me quedó muy grande la herida, tal vez no mentira. Pero en el caso que Sí. espiritual, Dios hizo un excelente trabajo porque Claro. yo recuerdo ese dolor, no como un dolor vivo, es una cicatriz que me recuerda la obra que Cristo Pero hizo. ahora tú testificas a través de eso Y- y puedes mostrar el testimonio de lo que Dios hizo en ti y cómo Dios obra en otros también. Y experimentar el perdón ha sido de Dios y poderlo dar a otros ha sido maravilloso porque hoy en día, por ejemplo, cuando Dios pone a prueba que su sanidad fue completa y me pone enfrente de pronto a esa persona o a esas personas y tener la capacidad de ver, de orar con ellas, de hablar con amor. No solamente el amor propio, sino el amor de Dios, a mí me muestra que La sanidad fue completa y que todo depende de Dios. Así es. Pero como la idea es poder avanzar en el programa, y yo sé que ha pasado un montón de tiempo, la pregunta que nos pueden estar haciendo es, bueno, listo, entendemos. Es necesario nacer nuevamente para experimentar una sanidad interior. Pero ¿qué sucede cuando yo llevo ya más de 20 años, 10 años y necesito que Dios sane mi interior? Porque estoy viviendo una situación dura de la cual muchas veces todos, Una situación absolutamente, que sucede después del de nac- tú haber nacido de nuevo. Claro, sobre todo porque, como te explicaba, hay muchos riesgos de no estudiar este tema y de pronto de que algún caigan día errores. vayas y te atiendan mal en una consejería, en una iglesia o enseñen mal este tema, porque como te digo, en estos momentos abundan
las malas doctrinas y se ha sacado un provecho equivocado al tema de los milagros. Y cuando hablo de los milagros físicos, también hablamos de la sanidad interior, porque muchas personas están buscando solución a su dolor, a lo De que está maneras pasando. equivocadas. Sí. Entonces, la pregunta es, ¿y qué pasa? Listo, yo ya nací nuevamente. Ya sabes, si no has nacido nuevamente, ¿qué es, en pocas palabras, para resumir, amor? ¿Qué es nacer nuevamente? Si una persona nos está viendo por primera vez y dice, yo quiero nacer nuevamente. Es reconocer que solamente hay un Dios, que es tu Dios, que es el Padre que envió a su Hijo Jesús a morir por ti y por mí, que llevó tus pecados y tu maldad y que a través de él puedes tener vida eterna. Reconocerlo como tu Señor y Salvador y vivir de acuerdo a su pacto, a su palabra, escuchar su voz, seguir su voluntad. Amén. Ahí está. Perfecto. No, mejor no lo pudiste decir. Entonces, ya nacemos y tenemos una situación. Necesitamos ser sanados. Comenzando que todos los días, y esto es algo que lo hablábamos hace este fin de semana con nuestros Ministerio de Alabanza, sobre el tema de por qué oramos, de por qué buscamos a Dios, por qué adoramos a Dios. Y muchas veces equivocadamente pensamos es que Dios lo necesita. Y no es así. Honestamente, Dios es Dios, Él no necesita nada de nosotros. Somos nosotros quienes necesitamos a Dios. Y todos los días que vamos a Dios, pues lógicamente que nosotros vamos porque estamos necesitando de Dios. Pero bien, para experimentar una verdadera sanidad interior, es importante que como hijos de Dios conozcamos doctrinas fundamentales de nuestra fe en Cristo. Y ponerlas en práctica va a ser una diferencia para que nosotros seamos sanados. Vamos a hacer un listado que va a salir para que ustedes la puedan anotar y de pronto ustedes puedan reflexionar un poco más en estas doctrinas que son fundamentales. Así es. La primera, que es muy importante, es la soberanía de Dios. Reconocer a Dios como soberano es fundamental. La segunda es la intercesión de Cristo como nuestro sumo sacerdote. La tercera, la promesa del Espíritu Santo. Y la cuarta, la esperanza de la gloria y la vida eterna. Así es. Esto es muy importante. Si entendemos esto y lo ponemos en práctica, con seguridad nosotros vamos a poder experimentar una sanidad interior como hijos de Dios. Porque sucede que cuando nosotros reconocemos la soberanía de Dios, reconocemos que nada sale del control de Dios. Lo segundo, reconocer que a través de Cristo, que experimentó todos los dolores, todos los quebrantos, todas las pruebas, injusticias absolutas que puedan haber. todas las injusticias, y que Él, que no es indiferente a nuestro dolor, también intercede, es nuestro intercesor al Padre, con seguridad te va a dar descanso de poder experimentar esa sanidad. La tercera, y el Señor Jesús lo dejó como un método de alivio a sus discípulos. Cuando Él anunciaba su muerte y se acercaba la hora, ellos decían, no, por favor no nos dejes. Sí, no. Y entonces Él les dice, me es necesario irme, pero no se preocupen. No van a estar solos. Porque no van a estar solos. Va a venir Yo el voy a enviar Consolador. al Consolador. Mi Padre los va a acompañar y saben que por medio del Espíritu Santo ustedes van a encontrar respuesta a sus oraciones. Y la cuarta es entender que esta vida es una vida pasajera y que nuestro propósito no es venir a sufrir eternamente en este mundo, Va sino más allá de lo que vemos. disfrutar de Así la es. vida eterna es entender que hay una promesa, que Dios es tan infinitamente amoroso Misericordioso. que Él no solamente alivia nuestro dolor temporal a nivel terrenal, duremos lo que duremos en este mundo terrenal, sino que Dios nos promete aliviar y regalarnos la vida eterna. Así que para mí esto es muy lindo, muy lindo. Y como decíamos, tal vez por temas de tiempo no alcanzamos a ver el caso de la mujer que tenía el flujo de sangre. Era una mujer que llevaba 12 años experimentando el rechazo, el vacío, y que ella se acercara a esta multitud para ella fue enfrentarse tal vez a los máximos temores que por 12 años había, y valga la redundancia, experimentado.
Pero el Señor Jesús no fue indiferente. Por eso cuando ella se acerca y lo toca, Él sabía quién lo había buscado. Y así como salió poder de Dios para sanar, sé que la oración que vamos a hacer tiene Amén. poder para sanar. Lo más importante es disponer el corazón y es entregarle esa confianza absoluta a Dios, que Él puede hacer lo que Él desee, porque es Dios, porque es soberano, porque tiene el poder y porque es dueño y Señor de tu vida. Así que acompáñanos a orar. Padre, hoy te damos gracias por este mensaje, por esta palabra. Gracias, Señor, porque yo sé que esto ha llegado a muchos que lo están necesitando, que anhelan un nuevo nacimiento, una nueva vida, pero también un nuevo descanso, una nueva paz, algo real, Señor. Yo te pido para que hoy tú lo hagas, Señor. Tú tienes el poder para hacerlo y hoy nos soltamos en tus manos, nos abandonamos en tus manos, creyendo que incluso cada circunstancia que vivimos tú la permites para enseñarnos que tú eres poderoso, que tú puedes hacer cosas increíbles si tan solo te damos la potestad de hacerlo, Señor. Hoy soltamos cada una de nuestras áreas para que tú, Señor, obres de maneras perfectas y hagas tu voluntad en nuestra vida y podamos ver más allá del dolor, de la tristeza, de la amargura, que se ha quitado todos estos sentimientos. Amén. Para que sea tu Espíritu quien reine en nuestro corazón, sea tu perdón, tu sanidad, tu libertad, tu amor, Señor, quien esté por encima de todo esto en nuestra vida, se ha eliminado todo esto y puedas tú, Señor, estar como Señor y dueño de nuestro corazón. Hoy te damos gracias por este mensaje, por lo que has traído, Señor, en esta noche, en este día, por todo lo que estás haciendo y lo que seguirás haciendo. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, nos despedimos, obviamente con tristeza, porque estos son temas que pueden durar mucho tiempo, pero sabemos y creemos que han llegado a sus corazones, que es lo más importante. Deja que el Señor actúe en tu vida y te garantizamos que es la mejor decisión que vas a tomar. Así que, si Dios permite, nos vemos muy pronto en otro programa de Cheo y Vivi. Estén muy pendientes porque vendrán temas muy, muy importantes, interesantes y llenos de la palabra del Señor. Así que Dios los bendiga y nos vemos pronto.